Dios bendiga a todo su pueblo. Les saluda una vez más su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Gracias primeramente a nuestro Dios y Padre Celestial, que nos permite una vez más estar transmitiendo en vivo por, por esta su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación, con el tema que le corresponde a un servidor, el programa Y conoceréis la verdad. Gracias a nuestro hermano José Mendieta, a nuestro hermano Alfredo Talib, a nuestro hermano Jorge Pérez, nuestro hermano Carlos también, y a todos los que forman parte del mensaje de amor para salvación de esta gran familia que Dios nos ha dado en la fe. Antes, hermanos, de iniciar con la clase, me gustaría, como es hábito ya, iniciar con palabras de oración a nuestro Padre Celestial. Les ruego que por favor me acompañen. Oremos al Padre. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de cielos, tierra y mar y todo cuanto en ellos hay, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al único y solo Dios, damos la honra y la gloria, porque no hay nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni nada hay semejante a ti, Padre eterno. Gracias te damos por habernos amado con amor eterno. Gracias, Padre, porque en este día nos has concedido la gracia de la vida, y el privilegio, Padre, de servirte y adorarte con temor y temblor, con gratitud, por lealtad. Señor, en esta hora queremos suplicarte que perdones nuestras faltas y pecados. Queremos también, Señor, suplicarte por nuestros enfermos, nuestra hermana Dinora, nuestra hermana María, nuestra hermana Rosario, nuestro hermano Manuel García, y tantos hermanos cercanos a nosotros, y otros más que no conocemos, que están postrados en la cama de un hospital. Suplicamos tu gracia, tu misericordia y tu compasión, pues sabemos, Padre, que tú todo lo puedes. Y en nombre de Jesús te suplicamos por la salud de todos y cada uno. No solamente, Padre, por los enfermos, también por los médicos, por los enfermeros y enfermeras que les asisten. Que la medicina sea precisa, que sea la correcta, que no empeore, sino que mejore. Rogamos también por los familiares quienes sufren al ver a su ser amado postrado en cama. Que tú tengas compasión, Señor. De igual manera, Padre, queremos suplicarte por esta estación de radio, del mensaje de amor para salvación, y por esta gran familia de mis hermanos quienes están pendientes, Señor, para predicar tu verdad en esta estación. Bendice este programa y conoceréis la verdad, el tema que el día de hoy se habrá de exponer por labios de tu siervo. Que tu palabra, Señor omnipotente, llegue a cada mente y cada corazón de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo de habla española, de habla hispana. Queremos, Padre, suplicarte que calles a tu siervo y que solamente sea tu verdad la que hable, sin pensamiento humano añadido. Que solamente tu verdad, la cual nos hace libres del pecado, sea expuesta con claridad y sencillez, hablando siempre conforme a lo que está escrito y no pensando más allá de lo que está escrito. Señor, bendice a cada oyente también, ya sea los que nos habrán de sintonizar, o también, Padre, aquellos quienes habrán de descargar el audio o verlo por medio de las diferentes redes sociales. Padre, rogamos por tu iglesia en este lugar, que tú la bendigas, y te lo rogamos en el nombre santo y glorioso, de quien es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bienvenidos sean nuevamente a esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación. Una vez más, un servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. El día de hoy, hermanos, continuamos con nuestra lección sobre las Sagradas Escrituras, y particularmente el tema del Antiguo Testamento. Si nosotros somos regidos única y exclusivamente por el Nuevo Testamento, y si el Antiguo Testamento nunca fue escrito como ley para nosotros,
Y aunque hubiera sido escrito para nosotros, finalmente fue cancelado por nuestro Señor Jesús en la cruz, habiéndolo cumplido, y una vez cumplido sin necesidad de tener que obedecerse una vez más. Muchas personas preguntan, entonces, ¿por qué no quitarlo de la Biblia? Si no es ley para ustedes, si no hay mandamientos que obedecer del Antiguo Testamento, ¿por qué seguirlo incluyendo en la Biblia? ¿Por qué no solamente hacerse de un Nuevo Testamento y seguir con un Nuevo Testamento? Bueno, hermanos, primeramente quiero compartir con ustedes 7 razones para estudiar la historia del Antiguo Testamento. Es un libro de historia, es un libro de enseñanza espiritual. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que ya no es ley para nosotros. Fue clavado y quitado del medio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No solamente clavó nuestros pecados, también clavó la antigua ley que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pero hay, hermanos, 7 razones, por lo menos, para estudiar la historia del Antiguo Testamento. Y aquí la primera razón. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir estudiando la historia del Antiguo Testamento para obtener sabiduría y estar preparados para toda buena obra. Repito, nosotros debemos seguir estudiando el Antiguo Testamento o la historia del Antiguo Testamento para obtener sabiduría y estar preparados para toda buena obra. Quiero que por favor tenga la Biblia a su mano, que tenga una libreta y una pluma, y usted apunte, que sea como los hermanos en Berea, que cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así o no. Usted no quiere aprender de mí, usted quiere aprender directamente de la palabra de Dios. Un servidor solamente es un mensajero, y quiero hacer énfasis, que un servidor no es infalible. La palabra de Dios es infalible. Y todo lo que usted escucha por labios de un servidor, por cualquiera de nuestros hermanos en esta su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación, o por cualquier otro individuo, usted tiene que ir a la palabra de Dios y confirmar si realmente lo que se dijo es así, como está escrito. Entonces, hermanos, aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y en los versículos del 14 al 17, dice así, 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da usted cuenta? La razón número 1 para estudiar la historia del Antiguo Testamento es para obtener sabiduría y estar preparados para toda buena obra. Timoteo ya había aprendido, hermanos, acerca de Cristo y de las consecuencias de ser cristiano. El conocimiento que tenía acerca del Antiguo Testamento era suficiente para hacerle salvo. Fíjese lo que dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, fíjese bien, las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió esto, no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, ni tampoco estaba junto en un libro. El Antiguo Testamento, hermanos, nos puede dar suficiente fe para llevarnos a Cristo, en quien hallaremos salvación. Nosotros, hermanos, podemos leer a Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla acerca de la fe en Cristo Jesús. Solamente un ejemplo, hermanos.
en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Usted conoce la historia. Esta serpiente es Satanás, es el diablo. Hizo desobedecer a Adán y a Eva, es decir, los hizo pecar. Y la sentencia era una sola, versículo 2. Y la mujer respondió a la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. No se refiere a la muerte física, se refiere a muerte espiritual, a quedar separado y destituido de la gloria de Dios. Ya más adelante, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 también, en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La implicación, hermanos, es que hubo un sacrificio para cubrir la desnudez de estos hombres. Estos hombres al pecar se dieron cuenta que estaban desnudos delante de Dios. Quisieron cubrir su desnudez y no pudieron. Necesitaban que Dios hiciera un sacrificio. El texto no lo explica, pero entendemos que se refiere a un corderito, una víctima sustituta para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Es decir, se anuncia el sacrificio hecho una sola vez para cubrir el pecado de la humanidad. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 26 y 27, se menciona cómo es que nosotros somos revestidos de Cristo. Juan 1:29, Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual nos es corroborado por el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1 del 18 al 21. Un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en lo posterior de los tiempos por amor de vosotros, en este caso a nosotros. Y en Gálatas 3, 26 y 27 dice Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se fija cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué es que llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, claramente nuestra desnudez espiritual es cubierta por Cristo en el acto físico del bautismo, hecho por fe en la resurrección de Cristo de entre los muertos, como lo declara Colosenses 1:12 y Romanos 6, del 3 al versículo 8. Entonces, hermanos, vemos cómo es que se requirió de un sacrificio para poder cubrir la desnudez. Y esto es solamente uno de muchos ejemplos con respecto a que el Antiguo Testamento nos habla acerca de Jesús. Todo el sistema levítico de sacrificios nos hablan acerca de un solo sacrificio para expiación del pecado, para quitar la culpa, un sacrificio vicario en lugar del ofrendante, una víctima para que pudiera aquel hombre ser reconciliado y perdonado de sus pecados delante de Dios, y una ofrenda de paz. También, hermanos, toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Es decir, el hecho de que no sea el Antiguo Testamento o que no incluya mandamientos para la iglesia en el tiempo presente, no borra el hecho de que es palabra inspirada por Dios. Ambos, juntos, Antiguo y Nuevo Testamento,
nos proporcionan el conocimiento necesario para que seamos lo que Dios quiere. Note usted lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada, o sea, soplada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para enseñar, útil para instruir al hombre en justicia. La palabra útil quiere decir que todavía trabaja, que todavía sirve, que aún funciona. Y dice aquí, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un objetivo final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, de la palabra griega artios, completo, enteramente preparado o enteramente equipado para toda buena obra. En la primera carta a Timoteo, hermanos, en el capítulo 5, en el versículo 17 y en el versículo 18, nosotros leemos de una referencia hecha a Deuteronomio 25:4. Vamos a leer aquí en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esta es una cita, hermanos, tomada de Deuteronomio capítulo 25 y versículo 4. Fíjese bien, Deuteronomio 25 y versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Pablo cita esta enseñanza, hermanos, de Cristo Jesús en Lucas 17. La escritura inspirada por Dios son ambos testamentos, y ambos juntos nos pueden equipar para toda buena obra. Una de ellas es la que acabamos de leer en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, de donde aprovecho, hermanos, para decir que la iglesia no solamente debe sostener económicamente por medio de la ofrenda a su predicador o evangelista, también debe sostener a los ancianos que haya dentro de la misma congregación. Por supuesto, tanto el predicador como los ancianos, dice Pablo a los primeros Corintios en el capítulo 9, deben de ganarse ese derecho. Deben de tener derecho de este ministerio o de este servicio de parte de los santos. Y por supuesto, al igual que Pablo, ellos podrán decidir si aceptan o no el donativo que la iglesia les dé, el apoyo económico que ésta les pueda brindar. Con todo, la iglesia sí es responsable, hermanos, de hacerlo. Espero en una lección posterior hablar detalladamente acerca de esto. Entonces, la escritura inspirada por Dios son ambos testamentos y ambos juntos nos pueden equipar para toda buena obra. No será así si todo lo que conocemos es el Nuevo Testamento. Esa es una de las razones para estudiar la historia del Antiguo Testamento. Bien, razón número 2, para estudiar la historia del Antiguo Testamento. Usted y yo debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento porque es el antecedente para el estudio y el entendimiento del Nuevo Testamento. Repito, usted y yo debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento porque es el antecedente para el estudio y el entendimiento del Nuevo Testamento. Yo sé que tiene su Biblia. Ábrala. Lea junto conmigo en Hechos capítulo 3, versículos del 19 en adelante. Por favor, si voy muy a prisa, pause la grabación. Y con toda confianza, cuando encuentre la cita, entonces sígame. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Se da usted cuenta? Todos y cada uno de los profetas, Moisés fue el primer escritor, todos y cada uno de los que escribieron hablaron acerca de Jesucristo. Usted no puede entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo es el complemento del Antiguo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la realidad de todas las sombras del Antiguo Testamento. Es la respuesta a todas las preguntas del Antiguo Testamento. Su comprensión del Nuevo Testamento está basada en su comprensión del Antiguo Testamento. Hablando de la realidad y las sombras. En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés, libertando al pueblo de Israel de la esclavitud física en Egipto, que está tipificando a Cristo, quien es el verdadero libertador, que vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, que vino a trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tenemos en el pueblo de Israel las 12 tribus, los descendientes de Abraham, a los hijos de la promesa. Salieron de la esclavitud en Egipto para congregarse en el desierto. Dios los llamó para congregarse en el desierto. Por eso en Números 21 se le llama la congregación. Nosotros, la iglesia, somos el verdadero pueblo de Dios, quienes pasamos también por el Mar Rojo. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Pero un mar espiritual. Ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Nosotros somos bautizados en la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, en las aguas del bautismo. Somos librados de la esclavitud del pecado, somos trasladados al reino de su amado Hijo. Somos, como dice Hechos 2:41 y Hechos 2:47, añadidos por Dios mismo a su congregación, a su iglesia. Hemos sido llamados para congregarnos. Aquellos fueron llamados para ser congregados en el desierto. Nosotros hemos sido llamados para ser congregados en la iglesia. Y se nos ordena en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, versículo 24, al amor y a las buenas obras, y cuanto más cuanto veis que aquel día, el día del juicio final, se acerca. Hay más razones, hermanos. Hay más razones por las cuales tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Otra razón para estudiar la historia del Antiguo Testamento, hermanos, la razón número 3, es que apunta hacia Cristo. Repito, usted y yo debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. En Juan capítulo 5, en el versículo 39, Jesús hace esta afirmación: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escritura habla Jesús? La única escritura que existía era el Antiguo Testamento. La única escritura que estudiaban los judíos era el Antiguo Testamento. Jesús dijo, esas escrituras hablan de mí. Hablan de Él de muchas maneras. En profecía, por ejemplo, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta tirará en la cabeza, pero tú le dirás en el calcañar. Isaías 7:14, usted recordará, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se acuerda usted? Entonces, el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Habla en profecía, habla en tipo, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 3 también dice la palabra de Dios por ahí en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una referencia de Números capítulo 21, específicamente el versículo 9. ¿Cómo es que la serpiente, todo aquel que mirara a la serpiente, iba a recibir salud física? Bueno, todo aquel que ve a Jesús, su sacrificio expiatorio en la cruz, todo aquel que cree en Él, en su muerte y en su resurrección, podrá recibir perdón de pecados y vida eterna si es que también se arrepiente. También, hermanos, lo vemos en Cántico, en el libro de los Salmos. Usted podrá ver muchos salmos, como el Salmo 22, el Salmo 116, entre otros, que son salmos mesiánicos. En Proverbio también encontrará cómo es que se habla acerca de Jesús. En Hechos capítulo 8, hermanos, por ejemplo, en los versículos 34 y 35, encontramos a un hombre eunuco. Era funcionario público de la reina Candace de Etiopía. Y va leyendo a Isaías 53, versículos 7 y 8. Aquí en Isaías 8:34 leemos: respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, perdón hermanos, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le preguntó a Felipe, ¿de quién habla el profeta? Y dice que, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, toda la escritura del Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Razón número 4 para estudiar la historia del Antiguo Testamento. Usted y yo debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento porque es la única historia confiable para ese periodo de tiempo. Un hombre llamado Will S. Durant, en la historia de la civilización, dijo acerca del antiguo imperio llamado Sumeria: la única historia exacta de este periodo de tiempo se halla en la escritura del Antiguo Testamento de la Biblia. Quiero señalar que Durant no creía en Dios cuando escribió estas palabras. Eso demuestra que Dios registró la historia cuando nadie más lo hizo. Lo mismo es cierto de los hititas y los sumerios. Los hallazgos arqueológicos han probado como verdaderas cada una de las afirmaciones de la historia del Antiguo Testamento. Y el relato bíblico siempre ha estado en el orden cronológico e histórico correcto. La Biblia es el único relato histórico exacto de los tiempos antiguos. El relato histórico es confiable. Y es confiable porque es la palabra de Dios. A diferencia de la historia secular, hermanos, el emperador, el conquistador, siempre contaba a su conveniencia lo que él quería porque tenía el poder. La diferencia, hermanos, es que Dios cuenta las cosas como son. Así fuera David un adúltero, así fueran sus hijos perversos y quisieran asesinarlo a él, así fuera David un asesino a sangre fría, Dios, hermanos, no anda con tapujos. Dios habla la verdad, aunque eso implique evidenciar los pecados de su pueblo, o los pecados de sus profetas, o los pecados de los hombres a quienes él puso como príncipes delante, a la cabeza del pueblo de Israel.
Razón número 5, hermanos, para estudiar la historia del Antiguo Testamento. Usted y yo debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento para obtener ejemplos buenos y malos de cómo vivir y de cómo no hacerlo. En la Biblia, hermanos, tenemos muchos ejemplos positivos como también ejemplos negativos. Ejemplos aprobados como son también ejemplos reprobados. En Santiago capítulo 5, en los versículos 10 y 11, usted sabe, Santiago está casi al final de su Biblia, después de Hebreos, antes de las cartas de Pedro y de Juan. En el capítulo 5, los versículos 10 y 11 de Jacobo, dice así: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que Él es Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Se da usted cuenta? En la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, fue escrito para la gente que vivimos ahora bajo el nuevo pacto de Cristo, bajo la gracia, no bajo la ley, con el propósito de aprender de los profetas, específicamente de su paciencia. Un ejemplo positivo de comportamiento en tiempos de persecución, sufrimiento y vejación encontramos en los hombres que vivieron bajo el antiguo pacto. Tenemos el ejemplo de los profetas y el ejemplo de Job en la paciencia. Tenemos ejemplos de fe en Dios en circunstancias muy difíciles. Usted puede leer Hebreos capítulo 11. ¿Cómo es que se mencionan ahí a varios hombres de fe? ¿Cómo es que Abraham se sostuvo como viendo lo invisible? En primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 10, quiero leer los versículos del 1 al 11. Encontramos ejemplos negativos, ejemplos de lo que no debemos hacer. Por supuesto, no son las únicas citas, hermanos. Hay muchos más ejemplos, tanto positivos como negativos. Usted sabe, el tiempo que tenemos aquí es limitado. Es tan solamente una hora, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, hora centro. Yo le invito a que sintonice esta estación de radio. Hay muchos hermanos quienes estamos aquí compartiendo el mensaje de amor para salvación para usted. Este programa, y conocer la verdad, se transmite cada martes, cada jueves, de 4 a 5 de la tarde. Está usted cordialmente invitado a sintonizarnos si usted así lo desea. 1 Corintios 10 del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, perdón hermanos, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tenemos, hermanos, muchos ejemplos negativos de cómo no actuar delante de Dios, de qué no podemos ni debemos hacer delante de Dios. No podemos ni debemos ser idólatras. No podemos, hermanos, cometer actos de inmoralidad sexual. No podemos tentar al Señor para ver cuánto soporta. No podemos quejarnos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podríamos añadir Levíticos 10, 1 en adelante. No podemos adorar a Dios de manera que Dios no ha pedido.
Dios es celoso y en los que se acercan a Él, Él se va a santificar. Necesitamos, hermanos, aprender a adorar específicamente de la manera que Él ha pedido. Por eso, hermanos, estas 3 lecciones con respecto a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que toda la Escritura es inspirada por Dios y está completa en primer lugar? Y Dios ya no habla por medio de sueños, visiones y otras maneras que Dios utilizó en otro tiempo. Tenemos la palabra profética, la palabra escrita, que es más segura que todas las maneras en las cuales Dios habló en otro tiempo. Tenemos que entender que estamos ahora regidos bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, y no bajo el Antiguo Testamento, si es que queremos adorar a Dios de manera aceptable. De lo contrario, dice Pablo a los Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, hermanos, es necesario entender esas lecciones. Estas lecciones últimas tienen un objetivo específico: poder entrar al tema de lo que es la adoración y la organización de la iglesia. Porque si no entendemos esto, hermanos, de Antiguo y Nuevo Testamento, y cuál es el uso correcto del Antiguo Testamento y el uso correcto del Nuevo Testamento, entonces, hermanos, no podremos ser verdaderos adoradores, ni tampoco podremos nosotros adorar a Dios de manera aceptable. La historia, hermanos, no se escribe para los que la vivieron. Se escribe para los que vienen después. Y esto es lo que dice el versículo 11. Estas cosas les acontecieron, 1 Corintios 10:11, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudiamos la historia del Antiguo Testamento para aprender la paciencia y la perseverancia como los profetas en el Antiguo Testamento, como Job en el Antiguo Testamento, la fe de Abraham, de Noé, de Enoc, de Moisés y de todos los siervos de Dios, la obediencia de estos. Y número 2, hermanos, para no pecar como ellos. Razón número 6, para estudiar la historia del Antiguo Testamento. Usted y yo debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento para obtener paciencia, consuelo y esperanza. Vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 15, versículo 4. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se fija usted? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que usted y yo debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento para obtener paciencia, consuelo y esperanza. Las cosas que se escribieron significa todo lo que se escribió. El Antiguo Testamento no se escribió para la gente del Antiguo Testamento, sino para usted y para mí. ¿Qué se supone que hará por nosotros? Saludos, hermano Talib, Dios lo bendiga. Gracias por su saludo, gracias por sintonizar. Dios bendiga a todo su pueblo en todo lugar que se esfuerza para hacer posible que esta familia de mensaje de amor para salvación llegue a los diferentes países de habla hispana. Gracias a todos los que están orando por nosotros, gracias a todos los que sintonizan, gracias a todos los que descargan los audios, a todos aquellos que nos comparten en las redes sociales. Somos una gran familia con el único propósito de honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Entonces, dijimos número 6, de estudiar la historia del Antiguo Testamento para obtener paciencia, consuelo y esperanza. ¿Qué se supone que hará por nosotros? Bueno, construye nuestros rasgos de carácter y nos da lo que necesitamos para andar con Dios. Nos da paciencia, es decir, nos ayuda a soportar en los tiempos difíciles. Nos ayuda a ser de un temperamento largo, que no importa cuánta oposición, no importa cuánta resistencia, no importa cuánto sufrimiento, nosotros somos constantes, porque al mismo tiempo que somos edificados con la palabra de Dios y recibimos paciencia o la capacidad de tener paciencia,
o el aliento para recibir paciencia, considerando que realmente no sufrimos como los profetas del Antiguo Testamento, nos da también consuelo, un alivio, un aire fresco a nuestros pulmones, cuando estamos agobiados, cuando estamos cansados. Y esto, hermanos, da esperanza. Podemos ver el fin de Job, cómo es que el Señor al final fue muy misericordioso y compasivo. Primeramente, le multiplicó el ganado que tenía, las riquezas que tenía, ahora eran más abundantes, la generosidad postrera que la primera. Y también vemos cómo es que incluso Dios recuperó o le permitió a este hombre volver a tener otra vez a sus hijos e hijas. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios para darnos paciencia, consuelo y esperanza? Bueno, si usted no lee el Antiguo Testamento, si usted no estudia diligentemente el Antiguo Testamento, nunca lo va a saber. Un servidor puede de manera privada a la persona que lo desee ofrecer 48 lecciones con respecto al estudio del Antiguo Testamento. Puede hacerlo de manera escrita o puede también darse el tiempo para, por medio de la vía telefónica o por medio del internet, de alguna red social, poder compartir usted, ya sea por escrito o lección por lección de estas, de cómo es que Dios da consuelo, hermanos, estudiando el Antiguo Testamento. No importa, hermanos, qué tan difíciles sean las circunstancias o cuán amarga sea la persecución. No importa cuán negra sea la noche. Hay gozo al amanecer. Dios nos da paciencia. Dios nos da consuelo. Nos da esperanza. El Antiguo Testamento nos da ejemplos de la vida real para ayudarnos a aprender la paciencia, el consuelo y la esperanza en Dios. Razón, hermanos, número 7, de por qué estudiar el Antiguo Testamento. Usted y yo debemos estudiar la historia del Antiguo Testamento, hermanos, porque el Antiguo Testamento es como una, como una luz brillante, resplandeciendo en un lugar oscuro. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 16 al 21, los leeremos. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos del 19 al 20, del 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro, hermanos, y los apóstoles, como dice aquí en los versículos 16 al 18, eran testigos de primera mano de Jesús. Ellos estuvieron con Él durante su vida terrenal. Ellos le vieron a Él. Le vieron hacer milagros. Le oyeron. Le escucharon directamente, como quien habla cara a cara. Le tocaron. A esto, hermanos, se le llama testimonio ocular y testimonio presencial. Ellos fueron testigos físicos de la vida, enseñanzas y milagros de nuestro Salvador Jesucristo, quien es Dios también sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Usted y yo tenemos algo más cierto, más seguro que el testimonio ocular. ¿Qué es? Bueno, la palabra de los profetas.
La profecía cumplida es más cierta y más segura que el testimonio ocular. La palabra de Dios cumplida y demostrada es un testimonio mayor que el de haber estado en la presencia de Jesús. Esa es una luz en lugar oscuro. Una luz, aunque pequeña, como usted sabe, ahuyenta mucha oscuridad. Es de gran ayuda, hermanos, considerar el Antiguo Testamento como parte de toda la historia de la redención divina de la Biblia. El Antiguo Testamento, hermanos, tuvo un propósito como ley para la gente que vivió antes de que Cristo muriera por nuestros pecados en la cruz. Específicamente la nación de Israel, a quien fue dada esta ley, y a muchos prosélitos quienes adoptaban la religión judía y la ley de Moisés para obedecerla. Sin embargo, hermanos, para los que vivimos después del sacrificio de Cristo en la cruz, desde el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos, 50 días después de su resurrección, el Antiguo Testamento, hermanos, tiene una grande enseñanza. A manera de resumen, hermanos, 7 razones son las que hemos dado el día de hoy para considerar el Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios, ya no como ley. Debemos usted y yo estudiar la historia del Antiguo Testamento, número 1, para obtener sabiduría y estar preparados para toda buena obra. Número 2, porque es el antecedente para el estudio y el entendimiento del Nuevo Testamento. Número 3, porque apunta hacia Cristo. Número 4, porque es la única historia confiable para ese periodo de tiempo. Número 5, para obtener ejemplos buenos y malos. Es decir, cómo vivir y cómo no hacerlo. ¿Qué es lo que la Biblia aprueba y qué es lo que la Biblia reprueba? Número 6, para obtener paciencia, consuelo y esperanza. Y número 7, porque es como una luz brillante, resplandeciendo en un lugar oscuro. Esta luz es tan gloriosa, tan sublime, que es incluso más seguro que el testimonio ocular que los apóstoles tuvieron en relación a Jesús. Ahora, mis amados hermanos, de una manera como cortesía, específicamente para nuestros hermanos quienes predican el Evangelio en diferentes partes, un bosquejo adicional al que su servidor ha presentado en esta ocasión, por si desean considerarlo, o si después quieren llamarme, hermano Talib, hermanos todos, para hacer más amplio este bosquejo. ¿Cómo debe usarse el antiguo pacto? Son 8 puntos. Un bosquejo simple, un bosquejo sencillo, que estoy seguro que no tendrán problema en poder darlo como clase o en poder reproducirlo a manera de predicación también. Por supuesto, todo para la honra y gloria de Dios. ¿Cómo debe usarse el antiguo pacto? Bueno, hermanos, punto número 1. Podemos usarlo para demostrar la deidad de Cristo. Repito, podemos usarlo para demostrar la deidad de Cristo. Aquí quiero hacer alusión a 2 estudios que he visto en YouTube, escritos de nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo. Uno de ellos es Enfrentando con Cariño, del Ministerio We Care. Ellos citan Hechos 8:24 como tesis de su lección, cuando dice ahí el Señor Jesús, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos pasan a explicar cómo es que ese yo soy es el Jehová que apareció a Moisés en medio de la zarza. Otro estudio, hermanos, el que puede tal vez interesarle a usted, me parece excelente, es el curso de El Espíritu Santo, escrito por nuestro hermano Larry White. Este lo encuentra usted si en el buscador de internet, en Google, en el buscador digita ahí cursos bíblicos para obreros cristianos. Usted puede acceder de manera gratuita y elegir el curso que dice ahí Espíritu Santo. La primera lección se llama La personalidad y deidad del Espíritu Santo, específicamente la parte de la deidad. La primera lección está dividida en 2 partes principales, que son la personalidad del Espíritu Santo y en segundo lugar la deidad del Espíritu Santo. Aunque el curso está enfocado al Espíritu Santo, el hermano por medio del Antiguo Testamento demuestra por el Antiguo Testamento cómo es que Jesús es el mismo Jehová del cual hablamos en el Antiguo Testamento. Y explica cómo es que, aunque es el mismo Jehová, no es el mismo Padre.
Jehová no es el nombre del Padre, sino el nombre de la deidad, es decir, el nombre de Dios, pero Dios hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. También, hermanos, ¿cómo debe usarse el antiguo pacto? Número 2, para mostrar ejemplos de justicia. 1 Corintios 10, del 6 al 12. Mencionábamos ahorita también parte de esto. Ejemplos de justicia e injusticia. El número 3, hermanos, ¿cómo debe usarse el antiguo pacto? Bueno, para demostrar cuál es la naturaleza de Dios. Ustedes saben, hermanos, Dios, 1 Juan 4:8, es amor, pero también es justo. Es decir, que castiga el pecado. Y el Antiguo Testamento, hermanos, es excelente. Usted puede recordar principalmente el libro de los Jueces, cómo es que cuando el pueblo se desviaba de los mandamientos de Dios, Dios enviaba una nación que los sojuzgara, que los esclavizara, que los subyugara, hasta que ellos se arrepentían y volvían a Dios. Y este fue un ciclo que se repitió durante muchos años, hasta que finalmente Dios los envió a la cautividad siria, a la cautividad asiria, la cautividad babilónica, también bajo el yugo de los medos y persas, y bajo el yugo de Grecia, y finalmente bajo el imperio romano. ¿Cómo es que Dios los mantuvo esclavizados? Porque esto demuestra la naturaleza y el carácter de Dios. Oseas 4:6, ¿se acuerda usted? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esa es la naturaleza de Dios. Sí, Dios es muy misericordioso y compasivo, como Moisés en la ley lo dice, pero también especifica ahí que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y el Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de muchos ejemplos de esto, de la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Cómo debe usarse el antiguo pacto número 4? Bueno, vemos el trato de Dios para con el hombre. Todo se resume en Hebreos 1, 1 y 2, de lo cual hablábamos hace 2 lecciones atrás. Dios siempre se ha comunicado con el hombre, siempre le ha hecho saber su voluntad, incluso a las naciones paganas. Por ejemplo, en el libro de Jonás, usted recordará cómo es que Jonás va y le predica a Nínive, aquella gran ciudad donde había 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Es decir, 120,000 niños. Si la ciudad era de 120,000 niños, ¿cuántos adultos había? Era la capital del imperio más poderoso en aquel tiempo. Punto número 5, hermanos. ¿Cómo debe usarse el antiguo pacto? Bueno, observamos la santidad, fe, paciencia y valor que debemos tener en nuestras vidas. Es decir, otra vez, observamos la santidad, fe, paciencia y valor que debemos tener en nuestras vidas. Usted puede ir a Hebreos capítulo 11 y leer todas las historias de estos hombres registradas en el Antiguo Testamento, a manera de resumen en el Nuevo Testamento. Los puede tener como referencia si usted quiere dar una lección o una predicación al respecto. El número 6, hermanos. ¿Cómo debe usarse el antiguo pacto? Número 6. Encontramos la obediencia y la desobediencia del hombre y las consecuencias de este. Ejemplos: Génesis 3, todo el capítulo, y Levítico 10, también, hermanos, casi todo el capítulo prácticamente. Número 7, hermanos. ¿Cómo debe usarse el antiguo pacto? Romanos 15:4, hablábamos de esto también en la clase, nos da esperanza. Nos da, dice ahí, en nuestro estudio el día de hoy, paciencia, consuelo y esperanza. Y razón número 8, hermanos. ¿Cómo debe usarse el antiguo pacto? Da advertencia de las consecuencias de los actos. Usted podrá ver, hermanos, cómo es que Dios siempre castigaba el pecado. Dios nunca tenía por inocente al culpable. Esto es, hermanos, ejemplo. Esto es una advertencia para nosotros. Usted lo puede leer en Hebreos 2 del 1 al 4. Lo puede leer en Hebreos 10 del 26 al 31. Lo puede leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 12.
fue ejemplo para que nosotros aprendamos de la naturaleza de Dios, cómo es que Dios castigó el pecado en el pueblo antiguo, en el pueblo que fue el pueblo especial de Dios, su especial tesoro. Si Dios no perdonó a aquellos hombres, no nos perdonará a nosotros tampoco. Hebreos 2.1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? También allá en el capítulo 10 dijimos en el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, hay muchas razones más para estudiar el Antiguo Testamento. Yo quise hoy compartir con ustedes 7 razones para estudiar el Antiguo Testamento y principalmente para nuestros hermanos quienes predican el Evangelio, un bosquejo adicional de cómo debe usarse el Antiguo Pacto. Debe usarse, número 1, para demostrar la deidad de Cristo, número 2, para mostrar ejemplos de justicia, número 3, para demostrar cuál es el carácter y la naturaleza de Dios, número 4, para ver el trato que Dios tiene o ha tenido con el hombre, número 5, para observar la santidad, fe, paciencia, valor que debemos tener en nuestras vidas. Número 6, encontramos la obediencia y la desobediencia del hombre y sus consecuencias. Número 7, porque nos da paciencia, consolación y esperanza. Y número 8, es una advertencia de las consecuencias de nuestros actos. Que Dios bendiga a todo su pueblo. Dios le bendiga, hermano Fernando Talib, hermano Talib que ha estado sintonizándonos, y a todos aquellos quienes habrán de sintonizar después. Gracias a nuestro hermano Jorge Pérez con este ministerio de mensaje de amor para salvación e incluirnos en esta gran familia para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias a todos aquellos quienes sintonizan y comparten este mensaje por las redes. Dios bendiga a todos y cada uno.